Los secretos estoicos para una mente inquebrantable. Introducción al estoicismo. El estoicismo es más que una filosofía. Es una forma de vida que ha resistido el paso del tiempo. Surgió en la antigua Grecia con Zenón de Sitio, pero su impacto se amplificó en Roma gracias a figuras como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Estos pensadores no se limitaron a teorizar sobre la vida, sino que aplicaron sus principios en su día a día, convirtiéndolos en un modelo a seguir para aquellos que buscan una existencia serena y equilibrada, en un mundo donde la incertidumbre, el estrés y la sobrecarga de información son constantes. El estoicismo nos ofrece una guía práctica para mantener la calma, tomar decisiones acertadas y desarrollar una fortaleza interna que nos haga inquebrantables ante la adversidad. La clave del estoicismo radica en su enfoque en lo que podemos y no podemos controlar. En lugar de perder energía luchando contra circunstancias externas que escapan de nuestras manos, los estoicos enseñaban a dirigir la atención hacia nuestro propio comportamiento, nuestras percepciones y nuestras decisiones. Este principio fundamental, conocido como la dicotomía del control, nos permite liberarnos de la frustración y el sufrimiento innecesario, fomentando una mentalidad que nos ayuda a afrontar cualquier reto con claridad y determinación. Los estoicos también promueven la idea del amor fati, el amor al destino, que consiste en aceptar cada evento de la vida como algo necesario y valioso para nuestro crecimiento. En lugar de resistirnos a la realidad, nos invitan a abrazarla con gratitud y a aprender de cada experiencia, ya sea positiva o negativa. Esta perspectiva nos convierte en arquitectos de nuestro propio bienestar, ya que nos enseña a transformar los obstáculos en oportunidades de evolución personal. El impacto del estoicismo en la vida moderna es innegable. Desde empresarios y líderes hasta atletas y artistas, muchas de las mentes más exitosas aplican los principios estoicos para mantenerse enfocados, evitar distracciones y tomar decisiones racionales bajo presión. En un mundo dominado por las emociones impulsivas y la búsqueda de recompensas instantáneas, adoptar una mentalidad estoica nos permite destacar por nuestra estabilidad, paciencia y claridad en la toma de decisiones. A lo largo de este contenido, exploraremos los conceptos fundamentales del estoicismo y cómo aplicarlos a nuestra vida diaria. Veremos cómo cultivar la resiliencia, cómo evitar caer en el sufrimiento innecesario y cómo desarrollar una mentalidad que nos permita vivir con mayor serenidad y propósito. Este viaje filosófico no es solo un ejercicio intelectual, sino una invitación a transformar nuestra manera de percibir el mundo y a desarrollar una fortaleza interior que nos haga inquebrantables ante cualquier circunstancia. Si quieres seguir explorando estos principios y aprender a aplicarlos en tu vida, suscríbete al canal y acompáñanos en este camino de transformación. Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, los maestros del estoicismo. Si hay tres nombres que representan la esencia del estoicismo, esos son Marco Aurelio, Séneca y Epicteto. Tres hombres de orígenes y contextos distintos que, a pesar de sus diferencias, compartían una misma visión sobre la vida, la importancia de la virtud, la serenidad ante la adversidad y la capacidad de gobernarnos a nosotros mismos con sabiduría. No fueron simples filósofos de salón, sino personas que vivieron y enfrentaron desafíos reales con la filosofía como su mayor aliada. Marco Aurelio, el emperador filósofo, gobernó el Imperio Romano en tiempos de guerra, peste y crisis, pero nunca perdió la claridad ni el sentido del deber. A través de sus meditaciones, un diario personal donde plasmaba sus reflexiones, nos dejó un mapa de cómo mantener la calma en medio del caos y de cómo vivir con integridad sin importar las circunstancias. Sus enseñanzas nos recuerdan que la grandeza no está en la cantidad de poder que poseemos, sino en cómo lo usamos y en la actitud con la que enfrentamos la vida. Séneca, por otro lado, era un hombre de letras y política, consejero del emperador Nerón y un brillante escritor que dejó obras llenas de sabiduría práctica. Su vida estuvo llena de contradicciones, rodeada de lujos a pesar de predicar la sencillez, pero su filosofía sigue siendo un faro para quienes buscan aprender a lidiar con las emociones, la riqueza y el poder sin perder la perspectiva. Séneca nos enseñó a no ser esclavos del deseo ni del miedo, a aceptar lo inevitable con gracia y a vivir cada día como si fuera el último, sin desperdiciar el tiempo en preocupaciones inútiles. Epicteto, a diferencia de los otros dos, no nació en la aristocracia ni tuvo cargos de poder. Fue un esclavo que, a pesar de su condición, comprendió que la verdadera libertad no depende de las circunstancias externas,
sino de nuestra actitud ante ellas. Sus enseñanzas giran en torno a la dicotomía del control, a diferenciar entre lo que podemos cambiar y lo que no, evitando así el sufrimiento innecesario. Para Epicteto, la clave de la felicidad no está en lo que nos sucede, sino en cómo elegimos interpretarlo. Aplicar sus principios en el día a día no requiere ser un filósofo o vivir en tiempos antiguos. Cada uno de nosotros puede aprender de Marco Aurelio a tomar decisiones con integridad, de Séneca a gestionar nuestras emociones con sabiduría y de Epicteto a enfocarnos solo en aquello que podemos controlar. La próxima vez que te enfrentes a un problema, pregúntate, ¿tengo control sobre esto? Si la respuesta es no, deja de luchar contra la corriente. Si la respuesta es sí, actúa con prudencia y virtud. Esa es la esencia del estoicismo. No intentar cambiar el mundo, sino cambiar la manera en la que lo enfrentamos. La dicotomía del control, la clave de la serenidad. Uno de los principios más poderosos del estoicismo es la dicotomía del control. Una idea que, una vez comprendida, puede transformar nuestra manera de vivir. Epicteto la expresó de forma clara: algunas cosas dependen de nosotros y otras no. Puede parecer una verdad simple, pero en la práctica, distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no es la clave para liberarnos de la frustración y el sufrimiento innecesario. Piensa en cuántas veces te tienes sentido ansioso por algo que estaba completamente fuera de tu alcance. Tal vez el tráfico de la mañana te hizo llegar tarde, alguien te trató de manera injusta o el clima arruinó tus aviones. Cuando nos aferramos a la ilusión de que podemos cambiar estos eventos externos, generamos estrés, enojo y frustración. Pero cuando aceptamos que hay cosas que escapan a nuestro control, encontramos la paz. Por otro lado, hay un mundo de cosas que sí depende de nosotros. Nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras decisiones y sobre todo, nuestra actitud ante la vida. No podemos controlar si alguien nos insulta, pero sí cómo respondemos. No podemos evitar que ocurra una crisis económica, pero sí podemos decidir cómo adaptarnos. No podemos cambiar el pasado, pero sí aprender de él y elegir cómo actuar en el presente. Para aplicar este principio en la vida diaria, cada vez que enfrentes un desafío, hazte una simple pregunta: ¿depende de mí? Si la respuesta es no, suéltalo. No pierdas energía en lo que no puedes cambiar. Si la respuesta es sí, entonces actúa con prudencia y determinación. Esta mentalidad no significa resignarse ni volverse indiferente a los problemas del mundo, sino enfocar nuestra energía donde realmente puede marcar la diferencia. Los estoicos no eran pasivos ni conformistas, sino pragmáticos. Sabían que se preocuparían por lo que no podemos controlar, solo nos debilita y nos distrae de aquello en lo que realmente podemos influir. Imagina cómo cambiaría tu vida si dejaras de preocuparte por la opinión de los demás, por los errores del pasado o por lo que podría salir mal en el futuro. En lugar de eso, concentrarías tu esfuerzo en mejorar tus habilidades, fortalecer tu carácter y tomar decisiones más sabias. La serenidad no se encuentra en evitar problemas o en querer que el mundo sea como deseamos, sino en aprender a fluir con la realidad tal como es. Acepta lo que no puedes cambiar, trabaja en lo que sí depende de ti y descubre la tranquilidad de vivir sin ataduras innecesarias. Amor fati, abrazar el destino. Si existe un concepto dentro del estoicismo que puede cambiar por completo la manera en que enfrentamos la vida, ese es el amor fati, el amor al destino. No se trata solo de aceptar lo que nos sucede, sino de abrazarlo con gratitud, como si cada evento, bueno o malo, fuera exactamente lo que necesitábamos para crecer. Marco Aurelio escribió: un fuego abrasador convierte todo lo que le arrojan en su propia llama resplandeciente. Eso es amor fati. No solo tolerar la adversidad, sino integrarla en nuestra existencia como parte esencial de nuestro desarrollo. Significa dejar de luchar contra lo inevitable y encontrar significado en cada circunstancia, incluso en aquellas que parecen injustas o dolorosas. Para los estoicos, resistirse al destino era un desperdicio de energía. Ellos entendían que las dificultades no eran obstáculos, sino oportunidades para fortalecerse. Epicteto, quien pasó de ser un esclavo a convertirse en uno de los filósofos más influyentes de la historia, no lamentó su pasado. En lugar de ver su esclavitud como una desgracia, la usó como una escuela de vida. Aprendió autodisciplina, paciencia y control sobre su mente, cualidades que luego enseñó a sus discípulos. Séneca, otro gran maestro del estoicismo, escribió extensamente sobre la importancia de aceptar la vida tal como es.
Decía que aquel que teme el destino vive en constante ansiedad, pero quien lo abraza encuentra la libertad. Su propia vida fue prueba de ello. Acusado de conspirar contra el emperador Nerón, fue condenado a muerte. En lugar de quejarse o rebelarse, tomó el destino con dignidad. Se despidió de sus amigos, se retiró a su baño y aceptó su muerte con serenidad. Ejemplos como estos nos muestran que el amor fati no es un ideal inalcanzable, sino una actitud que podemos desarrollar. La clave está en dejar de ver la vida como una lucha constante contra lo que no podemos controlar. Cada evento, cada fracaso, cada pérdida, nos ofrece una lección. En lugar de preguntarnos, ¿por qué me sucede esto a mí?, podemos cambiar la pregunta a, ¿para qué me está pasando esto? ¿Cómo podemos aplicar amor fati en la vida cotidiana? Primero, dejando de resistirnos a lo que ya ha sucedido. Si algo ocurrió, no podemos cambiarlo, pero sí podemos decidir qué hacer con ello. Segundo, viendo los desafíos como oportunidades de crecimiento. En lugar de lamentarnos por lo que no salió como queríamos, podemos preguntarnos qué podemos aprender de la situación. Y tercero, cultivando la gratitud no solo por lo bueno, sino también por lo difícil, porque cada experiencia nos moldea y nos hace más fuertes. Los estoicos creían que cada momento es perfecto tal como es, porque forma parte del gran orden del universo. Cuando aprendemos a aceptar el destino con alegría y sin resistencia, dejamos de sufrir por lo que no podemos cambiar y comenzamos a vivir con una serenidad inquebrantable. ¿Cómo practicar la templanza en un mundo de excesos? En una sociedad donde la inmediatez y la gratificación instantánea son la norma, la templanza se convierte en una virtud revolucionaria. Vivimos en un mundo de excesos, comida en abundancia, entretenimiento sin límites, redes sociales diseñadas para mantenernos atrapados y una cultura que nos impulsa a desear siempre más. Pero los estoicos nos enseñaron que la verdadera libertad no está en ceder a cada impulso, sino en aprender a controlarlo. La templanza es la capacidad de moderar nuestros deseos y acciones para mantenernos equilibrados. No significa privarnos de todo placer, sino no dejarnos esclavizar por él. Séneca decía que no es pobre el que tiene poco, sino el que desea más, recordándonos que la moderación nos da paz, mientras que el exceso nos mantiene en una constante insatisfacción. En la práctica, la plantilla se traduce en autocontrol y disciplina. Epicteto afirmaba que quien no domina sus impulsos es como un barco sin timón, a merced de cualquier tormenta. Esto es evidente en nuestra relación con la comida, el consumo de bienes materiales, la tecnología o incluso nuestras emociones. Cuando dejamos que el exceso gobierne nuestra vida, nos volvemos dependientes de aquello que nos da placer momentáneo, perdiendo nuestra autonomía. ¿Cómo podemos cultivar la templanza en la vida cotidiana? Un primer paso es aprender a retrasar la gratificación. Los estoicos practicaban el malestar voluntario, una técnica que consistía en exponerse a pequeñas privaciones para fortalecer la voluntad. Por ejemplo, Marco Aurelio dormía en una cama dura ocasionalmente para recordarse a sí mismo que no necesitaba lujos para vivir bien. Podemos aplicar este principio reduciendo la cantidad de tiempo que pasamos en redes sociales, limitando el consumo de comida chatarra o impidiendo compras impulsivas. Otro aspecto clave es la moderación en las emociones. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de aprender a responder en lugar de reaccionar. Cuando nos dejamos llevar por la ira o el miedo sin reflexionar, cedemos el control. Los estoicos nos enseñan a observar nuestras emociones como si fuéramos un espectador, en lugar de identificarnos completamente con ellas. Un ejercicio práctico es detenernos antes de reaccionar y preguntarnos, ¿esta respuesta me acerca o me aleja de la persona que quiero ser? La disciplina también es fundamental para la templanza. Sin ella, es fácil caer en la comodidad y la procrastinación. Para fortalecer la disciplina, podemos aplicar la regla de los pequeños pasos. En lugar de hacer cambios radicales que rara vez se sostienen, podemos empezar con pequeñas mejoras constantes. Por ejemplo, reduzca gradualmente el consumo de azúcar en lugar de eliminarlo por completo de un día para otro, o establezca una rutina de ejercicios comenzando con unos minutos al día. La templanza nos ayuda a vivir con mayor claridad, libertad y satisfacción. No significa privarnos de todo, sino elegir conscientemente lo que nos beneficiará a largo plazo, en lugar de dejarnos llevar por impulsos momentáneos. Como decía Epicteto, la libertad está en poder decirle no a lo que no nos sirve. En un mundo diseñado para distraernos y hacernos desear más de lo que necesitamos,
La templanza es la herramienta que nos permite recuperar el control sobre nuestra vida. La muerte y el memento mori. Reflexión estoica. La muerte es un tema que muchos prefieren evitar, pero para los estoicos era una de las claves para vivir mejor. En lugar de temerla, la aceptaban como una parte inevitable de la existencia. La práctica del memento mori, que significa recuerda que morirás, no era una invitación al pesimismo, sino un recordatorio para valorar cada momento. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones que debíamos vivir cada día como si fuera el último, no con desesperación, sino con gratitud y propósito. Saber que nuestra existencia es finita nos ayuda a priorizar lo verdaderamente importante, a dejar de perder tiempo en preocupaciones triviales y a apreciar el presente con más intensidad. Para los estoicos, la muerte no era algo trágico, sino natural. Epicteto enseñaba que lo único que podemos controlar es nuestra actitud frente a la vida y la muerte. Si comprendemos que todo tiene un ciclo y que nuestra existencia es solo una parte de un todo mayor, dejamos de resistirnos a lo inevitable. La meditación sobre la muerte nos ayuda a poner en perspectiva nuestras preocupaciones. ¿Realmente vale la pena perder la calma por cosas insignificantes? ¿Cuántas veces aplazamos decisiones esperando un momento perfecto que quizás nunca llegue? Reflexionar sobre la muerte nos impulsa a actuar hoy, a ser más valientes y a vivir con intención. Memento mori no es una idea deprimente, sino una herramienta de claridad. Nos recuerda que cada día es una oportunidad para ser mejores, para perdonar, para amar y para hacer aquello que realmente importa. Aceptar la muerte nos permite abrazar la vida con más plenitud y sin miedo. ¿Cómo desarrollar resiliencia emocional con filosofía estoica? La vida está llena de desafíos inesperados, pero lo que realmente importa no es lo que nos sucede, sino cómo respondemos. La resiliencia emocional, esa capacidad de adaptarnos y fortalecernos ante la adversidad, es uno de los pilares del estoicismo. Epicteto nos recordaba que no controlamos los eventos externos, pero sí nuestra reacción ante ellos. Una de las estrategias más efectivas para desarrollar resiliencia es el premeditatio malorum, o la visualización negativa. Los estoicos practicaban imaginar situaciones difíciles antes de que ocurrieran, no para atraerlas, sino para prepararse mentalmente. Si visualizamos con calma un posible revés en nuestra vida como perder un trabajo, enfrentar una crisis económica o recibir una crítica cuando realmente suceda, estaremos listos para afrontarlo sin desmoronarnos. Otro ejercicio poderoso es la reinterpretación de los obstáculos. Marco Aurelio decía, lo que obstaculiza el camino se convierte en el camino. Cada dificultad es una oportunidad para crecer. Si nos enfrentamos a un fracaso, en lugar de verlo como un golpe final, podemos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para mejorar? La disciplina emocional también juega un papel crucial. Séneca aconsejaba entrenarnos para no reaccionar impulsivamente ante la ira o la frustración. Un método útil es pausar antes de responder a una situación estresante, contar hasta 10 antes de hablar, respirar profundamente o simplemente cambiar de perspectiva nos ayuda a actuar con más sabiduría y menos emoción descontrolada. Los estoicos nos enseñan que la resiliencia no es innata, sino una habilidad que se cultiva. A través de la práctica diaria, podemos fortalecer nuestra mente y encontrar serenidad incluso en los momentos más difíciles. Con esta mentalidad, ninguna adversidad podrá definirnos ni derrumbarnos. ¿Cómo manejar la ira y la frustración con los estoicos? La ira es una emoción natural, pero si no la controlamos, puede nublar nuestro juicio y llevarnos a decisiones impulsivas de las que después nos arrepentimos. Los estoicos veían la ira como un obstáculo para la razón y la serenidad. Séneca advertía que la ira es una locura temporal y que quien se deja llevar por ella pierde el control sobre su propio destino. Uno de los métodos estoicos más eficaces para manejar la ira es la pausa deliberada. Antes de reaccionar ante una situación que nos molesta, debemos tomar unos segundos para respirar y evaluar la situación desde una perspectiva más racional. Preguntarnos, ¿esta reacción es realmente necesaria? ¿Cómo respondería alguien sabio en mi lugar? Nos ayuda a desactivar el impulso reactivo. Otro enfoque útil es la reevaluación cognitiva. Epicteto nos recordaba que no son los eventos los que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellos. Si alguien nos insulta o nos trata injustamente, podemos decidir si tomamos su actitud como un ataque personal
o simplemente como un reflejo de su propia ignorancia. La diferencia entre la paz interior y el tormento está en cómo elegimos percibir lo que ocurre a nuestro alrededor. También podemos practicar la premeditatio malorum para anticipar situaciones en las que normalmente perderíamos la calma. Visualizar una discusión o un contratiempo y ensayar mentalmente una respuesta serena nos prepara para actuar con mayor autocontrol cuando el momento llegue. Los estoicos nos enseñan que el dominio de la ira no significa reprimirla, sino transformarla en sabiduría. La clave es recordar que la serenidad es siempre una opción. En lugar de dejarnos arrastrar por la emoción del momento, podemos elegir la templanza y el autocontrol, cultivando así una mente más fuerte y equilibrada. El arte de la gratitud estoica. ¿Cómo ser feliz con menos? En un mundo donde la mayoría busca siempre más dinero, más éxito, más posesiones, los estoicos nos enseñaron que la verdadera riqueza no proviene de la acumulación, sino de la apreciación. Séneca, uno de los grandes maestros del estoicismo, decía que no es pobre el que tiene poco, sino el que desea más. La gratitud, según los estoicos, no es solo una emoción pasajera, sino una práctica constante que nos ayuda a vivir con serenidad y contento. Uno de los ejercicios más efectivos para desarrollar la gratitud es el premeditatio malorum o la visualización negativa. En este ejercicio, nos imaginamos perder algo que damos por sentado: nuestra salud, nuestro hogar, un ser querido. Lejos de ser un pensamiento pesimista, esta práctica nos ayuda a valorar más lo que tenemos en el presente, ya no dar por hecho nuestra realidad. Séneca también advertía contra el deseo insaciable de riqueza y bienes materiales. Para él, la pobreza no era la falta de posesiones, sino la dependencia emocional de ellas. Su consejo era vivir con moderación, incluso cuando se tiene abundancia. De hecho, practicaba periodos de austeridad voluntaria para acostumbrarse a la idea de que la felicidad no dependía de lujos o comodidades. La gratitud estoica también nos enseña a enfocarnos en lo que está bajo nuestro control. En lugar de obsesionarnos con lo que nos falta, podemos entrenarnos para valorar lo que sí poseemos. Cada día, podemos reflexionar sobre al menos 3 cosas por las que estamos agradecidos, un hábito simple que transforma la perspectiva con la que enfrentamos la vida. Apreciar lo que tenemos nos libera de la insatisfacción y nos permite encontrar alegría en la sencillez. La verdadera riqueza, según los estoicos, no está en tener más, sino en necesitar menos. Viviendo con propósito, encuentra tu eudaimonía. Los estoicos creían que la verdadera felicidad no se encontraba en lugares fugaces ni en la acumulación de riquezas, sino en vivir de acuerdo con la virtud y la razón. A esta forma de vida plena la llamaban eudaimonía, un estado de realización personal que se alcanza cuando vivimos alineados con nuestros valores y propósito. Para los estoicos, la felicidad no era una meta en sí misma, sino el resultado natural de una vida bien vivida. La clave para encontrar este propósito radica en la autodisciplina y el autoconocimiento. Epicteto nos recordaba que la felicidad proviene de centrarnos en lo que realmente podemos controlar: nuestras acciones, pensamientos y reacciones. No podemos decidir qué nos ocurre en la vida, pero sí podemos decidir cómo respondemos a ello. Alinear nuestras elecciones con la virtud es la mejor manera de asegurar que nuestra existencia tenga sentido y dirección. Un ejercicio práctico para desarrollar este sentido de propósito es preguntarnos cada día: ¿estoy actuando en coherencia con mis principios? ¿Estoy viviendo con integridad? Los estoicos no creían en buscar validación externa. Su objetivo era encontrar satisfacción en la forma en que enfrentaban la vida, sin depender de la aprobación ajena. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos enseñó que cada persona tiene un papel en la gran obra del universo. No todos podemos ser emperadores, filósofos o héroes, pero todos podemos vivir con dignidad y aportar al mundo desde nuestro propio lugar. Para los estoicos, cada acción cotidiana era una oportunidad para actuar con virtud y contribuir a la sociedad. Vivir con propósito no significa encontrar una única gran misión en la vida, sino dar significado a cada acción, grande o pequeña. Al adoptar la mentalidad estoica, dejamos de perseguir ideales inalcanzables y aprendemos a encontrar plenitud en la disciplina, la responsabilidad y la excelencia personal. La rutina matinal estoica. ¿Cómo empezar el día con disciplina? El estoicismo nos enseña que cada día es una nueva oportunidad para actuar con virtud y mejorar nuestra vida. Los estoicos creían que la disciplina comenzaba desde el momento en que despertamos
y por ello establecían rutinas matinales que les ayudaban a mantener el enfoque y la claridad mental. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexionaba cada mañana sobre la importancia de levantarse con determinación, recordándose a sí mismo que su propósito en la vida no era el placer ni la comodidad, sino el deber y la virtud. Una rutina matinal estoica debe empezar con una mentalidad de gratitud. En lugar de quejarnos por el inicio de un nuevo día, podemos preguntarnos, ¿cómo puedo hacer de este día una oportunidad para mejorar? Un hábito valioso es escribir un diario matinal, donde anotamos nuestras intenciones y recordamos principios estoicos que nos ayudarán a mantener la calma y el enfoque. Séneca recomendaba dedicar un momento del día a la reflexión, para reforzar la claridad mental y el autocontrol. Otro pilar de la rutina matinal estoica es la visualización negativa. Antes de comenzar nuestras actividades, podemos anticipar posibles dificultades del día y prepararnos para enfrentarlas con serenidad. Esta práctica nos permite desarrollar resiliencia y evitar reacciones impulsivas. Finalmente, es esencial establecer hábitos físicos y mentales que refuercen nuestra disciplina. Un estoico no inicia su día sin propósito ni dirección, ya sea mediante ejercicio, lectura o planificación de tareas. Comenzar el día con intención nos ayuda a mantenernos firmes ante las distracciones y los obstáculos. Cada mañana nos brinda la posibilidad de elegir entre la inercia y la virtud. La clave está en establecer una rutina que nos recuerde nuestros valores y nos motive a actuar con sabiduría y determinación. ¿Cómo tomar decisiones con sabiduría estoica? La vida está llena de decisiones, desde las más simples hasta las más trascendentales. En un mundo donde la impulsividad y las emociones pueden nublar el juicio, los estoicos nos ofrecen una guía clara para tomar decisiones con sabiduría. La clave radica en la razón, la lógica y la serenidad, evitando dejarnos llevar por impulsos momentáneos que puedan conducirnos al arrepentimiento. Los estoicos practicaban un enfoque racional para evaluar cualquier situación antes de actuar. Epicteto nos recordaba que no son los eventos los que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellos. Aplicado a la toma de decisiones, esto significa que debemos alejarnos de las emociones inmediatas y analizar las circunstancias con una perspectiva objetiva. Antes de tomar una decisión importante, podemos preguntarnos, ¿es esto realmente necesario? ¿Estoy tomando esta decisión desde la razón o desde la emoción? Otra técnica fundamental es la visualización de consecuencias. Antes de actuar, imagina cómo se desarrollará la situación a largo plazo. Séneca aconsejaba anticipar posibles problemas para evitar sorpresas desagradables. Preguntarse, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Y cómo puedo manejarlo? Ayuda a prepararnos mentalmente para cualquier desenlace. También es útil aplicar la dicotomía del control, diferenciar entre lo que está en nuestras manos y lo que no. Marco Aurelio reflexionaba constantemente sobre este principio, recordándonos que solo debemos preocuparnos por aquello que realmente podemos influenciar. Si la decisión que enfrentamos está fuera de nuestro control, tal vez lo más sabio sea aceptar la incertidumbre en lugar de angustiarnos innecesariamente. Finalmente, la paciencia es clave. No todas las decisiones deben tomarse de inmediato. Un estoico sabe que la prisa es enemiga de la claridad. Tomarse el tiempo necesario para reflexionar, escribir los pros y contras o incluso buscar la perspectiva de alguien con más experiencia puede marcar la diferencia entre una elección acertada y una impulsiva. Vivir con sabiduría significa elegir bien en cada momento. La práctica constante de la reflexión, la lógica y la autodisciplina nos permite tomar mejores decisiones y avanzar con confianza en nuestra vida. El arte del desapego. Aprende a no sufrir por lo que no puedes cambiar. El sufrimiento muchas veces no proviene de la realidad en sí misma, sino de nuestra resistencia a aceptarla. Nos aferramos a personas, situaciones y objetos con la esperanza de que permanecerán inalterables, cuando la naturaleza de la vida es el cambio. Para los estoicos, el apego desmedido es una fuente de sufrimiento, y el verdadero poder radica en soltar lo que no podemos controlar. Epicteto decía que la clave de la tranquilidad está en distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. Si algo está fuera de nuestro control, aferrarnos a ello solo nos traerá frustración. Si en cambio aprendemos a soltar, encontraremos la paz. Este principio es el núcleo del desapego estoico. Aceptar la vida tal como es, sin deseos ni expectativas irreales. Un ejemplo claro de esto es la manera en que los estoicos enfrentaban la pérdida. Marco Aurelio aconsejaba que, al disfrutar de algo o alguien,
Recordemos que todo es efímero. No se trata de ser fríos o indiferentes, sino de vivir cada momento con gratitud, sabiendo que nada es permanente. Cuando aceptamos la transitoriedad de la vida, podemos amar sin miedo a perder. Para entrenar el desapego, Epicteto recomendaba ejercicios de reflexión. Uno de ellos es la visualización negativa. Consiste en imaginar la ausencia de aquello que apreciamos, no para deprimirnos, sino para valorar más lo que tenemos mientras lo tenemos. Otro ejercicio es la práctica de la privación voluntaria. Abstenerse temporalmente de ciertos placeres, como el confort o la comida abundante, para demostrar que podemos vivir sin ellos. El desapego no significa indiferencia, sino libertad. Cuando dejamos de depender emocionalmente de lo externo, recuperamos el control sobre nuestra paz interior. Aceptamos que las pérdidas son parte del ciclo natural de la vida y que, al soltar, encontramos una serenidad que nadie nos puede quitar. ¿Cómo ser invulnerable a la opinión de los demás? Uno de los mayores obstáculos en la vida es el miedo al juicio ajeno. Nos preocupamos por lo que otros piensan de nosotros, buscamos aprobación y nos angustia el rechazo. Sin embargo, los estoicos entendían que el valor de una persona no dependía de la opinión de los demás, sino de su propio carácter y acciones. Epicteto decía que solo tenemos control sobre nuestros pensamientos y decisiones, pero no sobre lo que los demás piensan de nosotros. Si dejamos que sus juicios dicten nuestro comportamiento, nos convertimos en esclavos de su aprobación. La clave es actuar con base en principios sólidos y no en el deseo de complacer a otros. Marco Aurelio, como emperador, fue objeto de críticas constantes, pero no dejó que esto lo afectara. En sus meditaciones escribió que la opinión de los demás no cambia quién eres, a menos que tú se lo permitas. Su filosofía era simple. Si las críticas son ciertas, corrige tus errores. Si no lo son, ignóralas. Para desarrollar esta fortaleza mental, es fundamental desapegarse del ego. Muchas veces el dolor que sentimos ante una crítica no proviene de las palabras en sí, sino de nuestro propio orgullo herido. Cuando dejamos de identificarnos con la imagen que los demás tienen de nosotros, somos libres para actuar con autenticidad. Un ejercicio estoico útil es la prueba de la indiferencia. Consiste en exponer gradualmente nuestra vulnerabilidad sin reaccionar emocionalmente. Puede ser desde usar una prenda poco común sin preocuparnos por los comentarios, hasta expresar una opinión sincera sin miedo al rechazo. Al hacerlo, entrenamos nuestra mente para dejar de depender del juicio externo. La verdadera fortaleza reside en vivir de acuerdo con nuestros valores, sin importar lo que otros piensen. No podemos controlar sus opiniones, pero sí nuestra respuesta ante ellas. Como decía Epicteto, no trates de parecer sabio, sino sélo. Cuando dejas de buscar validación externa, encuentras la verdadera libertad interior. ¿Cómo afrontar el estrés con estoicismo? El estrés y la ansiedad han sido compañeros constantes de la humanidad a lo largo de la historia. En la actualidad, la rapidez del mundo moderno nos exponen a un flujo interminable de preocupaciones, pero los estoicos tenían una visión clara. La verdadera paz no viene de evitar los problemas, sino de aprender a manejarlos con sabiduría. Marco Aurelio se enfrentó a guerras, traiciones y crisis políticas mientras gobernaba Roma. Sin embargo, en sus meditaciones escribió que la mejor manera de lidiar con el caos externo es encontrar serenidad interna. Para los estoicos, la calma no es ausencia de problemas, sino el dominio de la mente ante cualquier circunstancia. Uno de los principios clave para reducir el estrés es la dicotomía del control. Epicteto enseñaba que debemos diferenciar entre lo que podemos y no podemos cambiar. Muchas veces nos angustiamos por situaciones que están fuera de nuestro alcance, olvidando que la única respuesta que controlamos es nuestra actitud. Si algo no está en nuestras manos, preocuparnos solo nos roba energía. Una técnica estoica poderosa para gestionar la ansiedad es la visualización negativa. En lugar de temer lo peor, los estoicos recomendaban imaginar el peor escenario posible y aceptarlo mentalmente. Este ejercicio no solo reduce el miedo, sino que nos prepara para actuar con mayor claridad y resiliencia cuando surjan dificultades. También es clave desarrollar una rutina de anclaje mental. Marco Aurelio empezaba sus días recordando que enfrentaría desafíos, pero que su actitud dependía de él. Podemos aplicar esto incorporando momentos de reflexión diaria, respiración profunda y escritura en un diario para organizar pensamientos y reducir el desorden mental. La incertidumbre es parte de la vida,
Pero el estoicismo nos enseña que no debemos temer lo desconocido. En lugar de dejarnos consumir por la ansiedad, podemos aceptar cada situación como una oportunidad de crecimiento. Como decía Séneca, sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. La clave está en entrenar la mente para responder con calma, sin dejarnos arrastrar por el miedo al futuro. Los 4 pilares del estoicismo: sabiduría, justicia, coraje y templanza. El estoicismo se sostiene sobre 4 virtudes cardinales que sirven como guía para vivir una vida plena y equilibrada: sabiduría, justicia, coraje y templanza. Estas virtudes no son solo conceptos filosóficos, sino herramientas prácticas que pueden ayudarnos a enfrentar los desafíos diarios con una mentalidad firme e inquebrantable. La sabiduría es la capacidad de discernir lo correcto de lo incorrecto. No se trata solo de acumular conocimiento, sino de aplicarlo con prudencia en cada decisión. Marco Aurelio nos recordaba que debemos entrenar la mente para juzgar con claridad y no dejarnos llevar por impulsos o emociones efímeras. En la vida cotidiana, aplicar la sabiduría significa cuestionar nuestros pensamientos, reflexionar antes de hablar y evitar actuar por mero instinto. La justicia es la virtud que nos impulsa a hacer lo correcto, no por conveniencia, sino porque es lo correcto en sí mismo. Séneca decía que la justicia no consiste solo en tratar bien a los demás, sino en tratarse bien a uno mismo. Aplicar esta virtud en nuestra vida implica actuar con integridad, ser honestos en nuestras relaciones y no dejarnos llevar por la ira o la venganza cuando enfrentamos injusticias. El coraje no significa ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Epicteto enseñaba que debemos aceptar que el miedo es parte de la vida, pero no podemos permitir que nos controle. Los estoicos enfrentaban la adversidad con valentía, entendiendo que cada obstáculo es una oportunidad para crecer. En la práctica, desarrollar coraje significa tomar decisiones difíciles cuando sea necesario, salir de la zona de confort y defender nuestros valores sin importar la opinión de los demás. Por último, la templanza es la moderación en todo lo que hacemos. En un mundo de excesos y gratificación instantánea, la capacidad de controlar los deseos y mantener el equilibrio es más valiosa que nunca. Para los estoicos, la verdadera libertad proviene de la autodisciplina, no de ceder a cada impulso o placer momentáneo. Practicar la templanza en la vida diaria implica establecer límites saludables, evitar el consumo excesivo de cualquier tipo y mantener una actitud de equilibrio en todas nuestras acciones. Estas 4 virtudes no solo fueron la base del estoicismo en la antigüedad, sino que siguen siendo relevantes hoy en día. Aplicarlas en nuestra vida significa vivir con propósito, tomar mejores decisiones y cultivar una mente fuerte y serena ante cualquier circunstancia. ¿Cómo practicar la indiferencia estoica ante lo innecesario? Uno de los conceptos más poderosos dentro del estoicismo es la apatia, que no debe confundirse con la apatía o la indiferencia absoluta. Para los estoicos, la apatia significa alcanzar un estado de imperturbabilidad mental, donde las emociones negativas y las distracciones externas no tienen poder sobre nosotros. No se trata de no sentir, sino de no dejarnos arrastrar por lo que no merece nuestra energía ni nuestra paz. En la vida moderna, estamos constantemente expuestos a estímulos que buscan captar nuestra atención. Noticias alarmantes, redes sociales, opiniones ajenas y problemas que están fuera de nuestro control. Si no aprendemos a distinguir lo relevante de lo superfluo, nuestra mente se verá atrapada en un ciclo interminable de preocupaciones inútiles. Epicteto nos recuerda que no es lo que sucede lo que nos perturba, sino nuestra interpretación de los hechos. Para practicar la apatia, el primer paso es identificar qué cosas están drenando nuestra energía innecesariamente. ¿Te afecta la opinión de personas que no tienen un impacto real en tu vida? ¿Te enojas por eventos que no puedes cambiar? ¿Permites que pequeñas molestias del día a día alteren tu estado de ánimo? Aprender a ignorar lo que no aporta valor es una de las mayores habilidades que podemos desarrollar. Un método práctico es la técnica del filtro estoico. Antes de reaccionar ante cualquier situación, pregúntate si esto importará en una semana, en un mes o en un año. Si la respuesta es no, entonces no merece tu tiempo ni tu preocupación. Otro enfoque es la práctica del espectador, en la que te distancias mentalmente de la situación y la observas como si fueras un tercero. Esto te permite mantener la objetividad y no reaccionar con impulsividad. Los estoicos entendían que no podemos evitar que los eventos externos sucedan,
pero sí podemos decidir cómo responder a ellos. No desperdicies tu energía en discusiones inútiles, en quejas constantes o en pensamientos rumiantes sobre lo que no puedes cambiar. Al cultivar la apatía, lograrás un nivel de serenidad que te permitirá concentrarte en lo que realmente importa: tu crecimiento personal, tus relaciones significativas y tu propósito en la vida. Los secretos de la meditación estoica. Para los estoicos, la meditación no era un ejercicio pasivo de vaciar la mente, sino una práctica activa de introspección y reflexión profunda. Marco Aurelio, uno de los mayores exponentes del estoicismo, usó la escritura como una forma de meditar sobre su vida, sus emociones y su propósito. Sus pensamientos plasmados en meditaciones son un testimonio de cómo la filosofía puede ser una herramienta para fortalecer la mente y el carácter. La meditación estoica tiene como objetivo principal entrenar la mente para enfocarse en lo que realmente importa. No se trata de eliminar pensamientos, sino de observarlos, cuestionarlos y dirigirlos hacia un estado de mayor claridad. A diferencia de otras formas de meditación basadas en la relajación, la meditación estoica busca la acción consciente. Es un entrenamiento mental donde se cultiva la autodisciplina, el desapego de lo superfluo y la resistencia ante las adversidades. Un ejercicio fundamental es la meditación matinal, donde antes de comenzar el día, dedica unos minutos a visualizar los posibles desafíos que podrían surgir. Marco Aurelio practicaba esto todas las mañanas, anticipaba las dificultades, la impaciencia de los demás, la injusticia o el caos cotidiano. En lugar de temerlos, los aceptaba como parte natural de la vida y preparaba su mente para responder con serenidad. Otro método es la escritura reflexiva, que consiste en llevar un diario personal donde plasmas tus pensamientos, errores y aprendizajes. Epicteto aconsejaba examinar nuestras acciones diarias con preguntas como: ¿he accionado con virtud hoy? ¿He desperdiciado mi energía en algo que no valía la pena? ¿He reaccionado con ira o he permanecido en control? Escribir sobre nuestras experiencias nos ayuda a identificar patrones de pensamiento y mejorar nuestra toma de decisiones. Finalmente, la visualización negativa es otro pilar de la meditación estoica. Consiste en imaginar la pérdida de aquello que más valoramos: nuestra salud, nuestros seres queridos o nuestras comodidades. Aunque puede parecer un ejercicio incómodo, su objetivo es prepararnos para la realidad de la impermanencia y ayudarnos a valorar lo que tenemos en el presente. Los estoicos entendían que una mente entrenada en la introspección y la claridad es una mente invencible. La meditación estoica no busca escapar de la realidad, sino afrontarla con fortaleza y lucidez. ¿Cómo construir una mentalidad estoica en un mundo moderno? El mundo actual está lleno de distracciones, incertidumbre y constantes desafíos emocionales. Redes sociales que alimentan la comparación, trabajos exigentes que generan ansiedad y un ritmo de vida acelerado que no da tregua. Sin embargo, el estoicismo ofrece una perspectiva que sigue siendo tan relevante hoy como hace 2000 años. Centrarnos en lo que podemos controlar y aceptar con serenidad aquello que no está en nuestras manos. Uno de los primeros pasos para desarrollar una mentalidad estoica en el siglo XXI es adoptar la dicotomía del control. Epicteto enseñó que la clave de la paz interior radica en diferenciar entre lo que depende de nosotros y lo que no. No puedes controlar las opiniones ajenas, el tráfico o el comportamiento de los demás, pero sí puedes controlar tu reacción ante estos eventos. Aplicarlo en la vida diaria implica dejar de preocuparnos por las circunstancias externas y redirigir nuestra energía hacia mejorar nuestro carácter y nuestra actitud. Otro principio esencial es la práctica de la templanza. Vivimos en una sociedad de excesos, donde el consumo es incentivado constantemente y el placer inmediato se ha convertido en norma. La mentalidad estoica nos recuerda que la moderación es una fuente de libertad. No se trata de privarnos de todo, sino de ejercer control sobre nuestros impulsos. Puedes empezar con pequeños cambios: reducir el consumo de información innecesaria, limitar el tiempo en redes sociales o practicar el autocontrol con la alimentación. La resiliencia emocional es otro pilar fundamental. En un mundo donde las malas noticias y la incertidumbre parecen estar en todas partes, aprender a mantener la calma es un acto de poder personal. Marco Aurelio enfrentó guerras, crisis políticas y tragedias personales, y aún así escribió: el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. En lugar de ver los obstáculos como problemas,
Los estoicos los transforman en oportunidades para fortalecer su carácter. Por último, la reflexión diaria es una herramienta clave. Al final del día, dedica unos minutos para evaluar tus acciones y pensamientos. Pregúntate, ¿actué con virtud? ¿Fui justo en mis decisiones? ¿Permití que algo fuera de mi control afectara mi paz? Este ejercicio, practicado por Séneca y Marco Aurelio, ayuda a corregir errores y mejorar constantemente. El mundo moderno puede ser caótico, pero con una mentalidad estoica es posible encontrar serenidad, claridad y propósito. La clave está en aplicar estos principios con consistencia y hacer del estoicismo un hábito diario. ¿Cómo superar el miedo al fracaso con estoicismo? El miedo al fracaso es una de las emociones más paralizantes que enfrentamos en la vida. Nos impide tomar decisiones, nos frena en nuestros proyectos y nos mantiene atrapados en la zona de confort. Sin embargo, los estoicos tenían una visión completamente distinta. Para ellos, el fracaso no era más que una oportunidad de aprendizaje, un paso más en el camino hacia la virtud y la sabiduría. Epicteto decía, no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. En otras palabras, el miedo al fracaso no proviene de los hechos, sino de la interpretación que les damos. Nos decimos a nosotros mismos que fallar es inaceptable, que el error nos define, cuando en realidad cada tropiezo es una lección necesaria. Un cambio en la forma de pensar puede transformar el miedo en motivación. Séneca, por su parte, nos recuerda que la mayoría de nuestros miedos nunca se hacen realidad. En su carta a Lucilio escribió, sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Muchas veces anticipamos el fracaso de forma exagerada, visualizando los peores escenarios posibles, pero si analizamos nuestras experiencias pasadas, notaremos que la mayoría de los miedos fueron infundados o manejables cuando finalmente ocurrieron. Para los estoicos, la mejor manera de enfrentar el miedo era la visualización negativa. Consistía en imaginarse lo peor que podía pasar, pero con una actitud serena y racional. Al hacerlo, el miedo perdía su fuerza y la mente se preparaba para cualquier desafío. Si tienes miedo de emprender un proyecto o de fallar en una meta, imagina qué es lo peor que podría ocurrir. Luego, date cuenta de que incluso en el peor de los casos, seguirás teniendo el poder de reaccionar con sabiduría. Otra estrategia estoica es la acción inmediata. Marco Aurelio insistía en que postergar solo alimenta la ansiedad. Si está en tu poder, hazlo. Si no, acéptalo. En lugar de quedarnos atrapados en pensamientos negativos, los estoicos actuaron sin demora. La mejor forma de vencer el miedo es enfrentándolo, dando un primer paso sin esperar sentirnos completamente preparados. En el estoicismo, la valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de avanzar a pesar de él. Fracasar no es el fin del camino, sino una prueba que nos hace más fuertes y sabios. Actuar con valentía significa entender que el miedo es solo una emoción pasajera, y que lo único verdaderamente trágico sería dejar que nos controle. ¿Cómo enfrentar los retos de la vida con fortaleza estoica? Los estoicos veían la adversidad no como un obstáculo, sino como un entrenamiento para la mente y el carácter. Mientras la mayoría de las personas evitan los desafíos, los estoicos los abrazan como una oportunidad para crecer. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones, lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Con esta frase, nos recuerda que los problemas no son barreras, sino el material con el que forjamos nuestra fortaleza. Epicteto, quien nació esclavo y enfrentó innumerables dificultades en su vida, enseñó que la adversidad es la mejor prueba de nuestro templo. Decía, si quieres progresar, acepta que te enfrentarás a desafíos. No te desanimes, porque cada dificultad es una oportunidad de demostrar quién eres. Para un estoico, lo que realmente importa no es la situación en sí, sino la respuesta que damos ante ella. En la vida, todos enfrentamos momentos difíciles, pérdidas, fracasos, enfermedades, crisis económicas o conflictos personales. La reacción instintiva es quejarnos o preguntarnos, ¿por qué a mí? Pero los estoicos nos invitan a reformular la pregunta, ¿cómo puedo crecer a partir de esto? Cada dificultad, por dolorosa que sea, tiene el potencial de enseñarnos algo valioso si estamos dispuestos a aprender. Una de las prácticas estoicas para afrontar los retos de la vida es la preparación mental anticipada, también conocida como premeditatio malorum. Consiste en reflexionar sobre las dificultades que podrían surgir en el futuro y entrenar la mente para aceptarlas con serenidad. Si ya hemos considerado la posibilidad de enfrentar desafíos, cuando lleguen,
no nos tomarán por sorpresa ni nos desestabilizarán. Otro principio clave es el control sobre nuestras reacciones. No podemos cambiar lo que nos sucede, pero sí cómo lo enfrentamos. Epicteto lo expresaba con claridad. No podemos elegir nuestras circunstancias, pero sí podemos elegir cómo respondemos a ellas. En lugar de maldecir la adversidad, los estoicos nos animan a responder con calma, determinación y resiliencia. Por último, está la práctica de la perseverancia y la disciplina. Cuando la vida se vuelve difícil, muchos buscan la salida más fácil, rendirse, evitar el problema o culpar a otros. Pero la verdadera fortaleza radica en mantenerse firme, avanza paso a paso y usar cada reto como una oportunidad para templar el carácter. Como decía Séneca, no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos a que las cosas son difíciles. Cada reto que enfrentas es una oportunidad para fortalecer tu mente y tu espíritu. Si adoptas una actitud estoica, aprenderás a ver la adversidad no como un castigo, sino como el cincel que esculpe la mejor versión de ti mismo. ¿Cómo aplicar el estoicismo en las relaciones personales? El estoicismo no solo es una filosofía para la autodisciplina y el autocontrol, sino también una guía para desarrollar relaciones personales más sanas y equilibradas. Los estoicos entendían que el amor, la amistad y las interacciones humanas eran parte esencial de la vida, pero insistían en que no debíamos aferrarnos a ellas de manera irracional. Marco Aurelio nos recuerda: ama a los demás, pero no te apegues a ellos como si fueran eternos. La clave de las relaciones personales, según los estoicos, está en la aceptación. No podemos controlar las acciones ni los sentimientos de los demás, pero sí nuestra forma de reaccionar ante ellos. Epicteto aconsejaba: si alguien te trata mal, recuerda que es su elección y no la tuya. Es decir, no podemos esperar que los demás actúen según nuestras expectativas, pero sí podemos elegir no dejarnos perturbar por sus actitudes. En la amistad, Séneca nos enseñaba que debemos ser selectivos con las personas a las que dejamos entrar en nuestra vida. No se trata de evitar las relaciones, sino de rodearnos de personas que nos inspiran y nos ayudan a crecer. Decía: trata a los amigos como quieres que te traten, pero sin depender de ellos para ser feliz. La amistad debe ser un complemento, no una necesidad. En el amor, el estoicismo propone un enfoque basado en la gratitud y el desapego emocional. Esto no significa ser fríos o indiferentes, sino amar de una manera libre de posesión. Epicteto decía: cuando beses a tu hijo o a tu esposa, recuerda que son mortales, no como una forma de distanciamiento, sino como un recordatorio de que cada momento con ellos es valioso porque no durará para siempre. El apego excesivo es una fuente de sufrimiento. Muchas veces, la tristeza en una relación no proviene de la pérdida en sí, sino de nuestra resistencia a aceptar que todo es temporal. Los estoicos practicaban el amor fati, es decir, el amor al destino, que incluye aceptar tanto la presencia como la ausencia de los seres queridos sin desesperación. Para construir relaciones saludables con una mentalidad estoica, es fundamental practicar la empatía sin caer en la dependencia emocional. Debemos amar y valorar a los demás, pero sin esperar que llenen los vacíos internos. La verdadera fortaleza radica en ser completos por nosotros mismos y compartir nuestra vida con los demás desde la estabilidad emocional, no desde la necesidad. Finalmente, el estoicismo nos invita a no responder con emociones descontroladas ante conflictos o decepciones en las relaciones. Cuando alguien nos trata de manera injusta, en lugar de reaccionar con ira o resentimiento, debemos recordar que su comportamiento es un reflejo de su propia naturaleza y no de nuestro valor personal. Las relaciones son una parte esencial de la vida, pero nunca debemos olvidar que la paz interior proviene de nuestro propio control sobre la mente y las emociones. Amar sin apego, aceptar sin resistencia y conectar sin perder nuestra esencia es la clave para aplicar el estoicismo en nuestras relaciones personales. El estoicismo no es solo una teoría filosófica, es una práctica de vida que nos permite vivir con mayor claridad, paz y propósito. A lo largo de este contenido, hemos explorado cómo los principios estoicos pueden ayudarnos a tomar mejores decisiones, gestionar nuestras emociones y construir una mentalidad resiliente frente a los desafíos de la vida. Una de las enseñanzas más poderosas de los estoicos es que la felicidad no depende de factores externos, sino de la forma en que interpretamos y enfrentamos la realidad. Marco Aurelio lo resumió con precisión: si te perturba algo externo, no es el evento en sí lo que te molesta,
sino tu juicio sobre él. Esto significa que, al cambiar nuestra percepción, podemos cambiar nuestra experiencia de vida. Hemos aprendido que la clave del estoicismo está en centrarnos en lo que podemos controlar y aceptar aquello que está fuera de nuestro alcance. Practicar la gratitud, cultivar la disciplina y vivir con templanza son hábitos que nos llevan a una existencia más equilibrada y plena. Ahora es el momento de reflexionar. ¿Qué enseñanza del estoicismo resuena más contigo? ¿Cómo puedes aplicarla en tu día a día para mejorar tu vida y tu bienestar emocional? Me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. Si este contenido te ha inspirado y te ha aportado valor, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Así podrás seguir explorando más sobre el estoicismo y otras filosofías de vida que transformarán tu manera de pensar y actuar. Nos vemos en el próximo contenido, donde continuaremos este viaje hacia la sabiduría y la fortaleza interior.